Aparte de los enemigos que tenía ahora que atender uno más. Y este era del hecho e índole paranormal. Esa mano empezaba a robar el sueño. De los otros me encargaría perfectamente yo. ¿Cómo no habría de hacerlo? Si tenía perfectamente los modos y medios. Pero de esto, ¿cómo le haría para quitármelo de encima? Le preguntaba al haitiano y él solamente me miraba con pena y desesperanza. Yo le dije, patrón, yo le dije que no le hiciera daño, que él tenía que vivir. Ahora estas son las consecuencias. Pero mulato, tú debes de saber de algo, ustedes son expertos en eso. Esa chingadera ya no me deja dormir. Usted perturbó, patrón, a gente que no debe haber perturbado. Esa persona que vino con los collares similares a los suyos tiene un pacto más fuerte que el de usted. Había entregado más cosas que usted mismo. ¿Cómo que entregado más cosas? Sí, patrón. Era un alma vendida para hacer el mal, para perjudicar. Él, estoy seguro que había puesto en sacrificio alguna de su sangre, algún hijo, algún pariente, para obtener esos collares. No estoy muy bien empapado, pero más o menos por ahí va. Y entonces, ¿qué me sugieres hacer? Patrón, lamento decirle que contra eso no hay protección. Me lleva la chingada. Y entonces toca esperar, patrón. No puedo hacer mucho. Pero voy a buscar la manera. A mi madrina, una bruja fuerte y poderosa de allá de Haití, le voy a pedir consulta y a ver qué me dice. Pero a lo que yo sé lo veo muy pelón. Pero le prometo, patrón, no defraudarle. Fueron sus palabras. Entonces me sentía como un enfermo desahuciado. Los eventos paranormales continuaban. Incluso entre sombras llegué a ver como una mano andaba de un lado para otro en mi habitación. Era de locos, era demencial. Un remedio que me hacía el mulato era más o menos lo que calmaba mis nervios. Un té de varias hierbas traído precisamente de su país. Y me relajaba, me daba sueño, me daba paz. Pero luego, a horas, volvían esas imágenes, volví a tener esas pesadillas. Una mano que venía del más allá a arrancarme la vida por haber perturbado a aquel hombre con el pacto tal y cual lo dijo el mulato. Su cara se revelaba, se reía. Mero es tu hora. Y me levantaba bañado en sudor. ¿Cómo era posible que alguien de mi posición tuviera tanto miedo a algo que prácticamente era su vida frecuente? Las ejecuciones, hacer el mal. Estaba arrepintiéndome de todo y de tanto. Tanto así que me acerqué a la religión. Le conté todo a corazón abierto a aquel sacerdote. Únicamente en desaprobación moví aquella cabeza. Ay, hijo, creo que es tarde para acudir aquí. Ustedes piensan que la vida es eterna, piensan que con hacer el bien y mal están del otro lado, pero están equivocados. Soy testigo de cómo has donado tú para esta iglesia y la has levantado de cero. Pero no por eso tu alma va a tener salvación o descanso. Debes de entender que la vida no funciona así. Estás condenado y no hay nada terrenalmente hablando que yo pueda hacer. Esas entidades a las que tú me hablas y tú te refieres no desaparecerán nada más porque te confieses conmigo. Hay poderes que yo desconozco, a pesar de tener conocimientos teológicos
No hay nada que pueda hacer. Únicamente me entregó un poco de agua bendita que en mis manos llevé, la cual esa misma noche estaba desperdiciando, porque las pesadillas, todo se puso más fuerte aquella noche después de haber ido al templo. Ya, por favor, aléjate de mí, vete. Vete, te doy lo que quieras, pero vete, cabrón a mano. Y no. Por más que le pedí clemencia a aquella mano, no se iba. Noches de insomnio, paranoia. Entonces, vieron el momento de actuar. Sí, por quedarse con mi puesto, gente de mi mismo cártel me dio de baja. No sufrí mucho. Un tiro en la cabeza acabó con mi vida. Entonces, empezaron a repartirse todo lo que fuera mío. Propiedades, vehículos, dinero, incluso mujeres, por loco que te parezca. Mi época había terminado. Yo pasaba mejor vida. Signos de debilidad que demostré hicieron que mi propia gente empezara a dudar de mi liderazgo. Así fue como acabó mi vida. Pero un dato más, interesante por demás. Jamás debí de haberle perdonado la vida a aquel mulato, aquel brujo haitiano. Él fue el artífice de todo. Él mismo sabía perfectamente de las supersticiones, de cómo yo era supersticioso. Él se ofreció como voluntario aquella primera vez, arriesgando la vida, poniéndose en contacto conmigo. Sabía que era el único modo que yo podía creerle. Se informó bastante bien de las cosas que yo creía y tenía fe. Fue así como se infiltró y mediante brebajes que él elaboraba, que yo era víctima y sorbía en el té, era que venían las alucinaciones, ya que por eso entonces le agarré tanta confianza que todo lo que decía él era ley y palabra. Entonces, la cosa se puso a peor cuando mandaron a esa segunda víctima, que era primo hermano del haitiano. Por eso la similitud de aquellos collares, por eso él sabía qué decir y cómo actuar. Naturalmente lo enviaron encobijado a mi propiedad porque no querían cabos sueltos. Querían que yo confiara y desde adentro perjudicar mi mente, ya que era imposible de que se me atacara de frente y a bala fría. Fue así como acabaron conmigo, mediante la superstición, mediante la creencia de que la mano vendría por mí y me aniquilaría. Días infernales pasé en mi último andar por la vida. La paranoia, los cargos de conciencia, la gente que había mandado al más allá. Jamás me había acercado a la religión y parece irónico, pero lo hice poco antes de perder la vida. Como una especie de redención, de despedida a este mundo. Pero lo que nunca fue real, en lo que nunca debí de haber creído y que solamente habitó en mi mente, fue en esa manita.